en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con faja. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida, en el día que naciste. Yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre. Y cuando yo estaba en tu sangre te dije, vive. Sí te dije, cuando yo estaba en tu sangre, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Su pecho se había formado y tu pelo había crecido, pero estaba desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y yo tendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento, entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, lavé tu sangre de encima de ti, te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tu brazo y collar en tu cuello. Puse joya en tu nariz y zarcillo en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Versículo 13. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Y comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en un extremo, prosperaste hasta llegar al reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. Versículo 16. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ella. Hermano, esa palabra, nosotros cuando habla en la Biblia que mucho hicieron imágenes, muchas personas adulteraron o fornicaron con imágenes. Yo estoy hablando de la idolatría. Y generalmente nosotros los cristianos hablamos, sí, pero ¿qué tiene que ver esa palabra conmigo? Yo no soy idólatra, yo no tengo ninguna imagen de idolatría en mi casa. Pero idolatría no es solamente tener una imagen de idolatría. Cuando habla en la palabra, la idolatría es todo lo que nosotros ponemos antes de Dios. Y nosotros podemos ver que muchas veces nosotros los cristianos pasamos lo mismo que dice acá. Aquí el Señor dice en la palabra que nosotros estamos abandonados. Aquí se refiere a un bebé recién nacido, al cual su madre lo agarró y lo echó y lo dejó recién nacido, lleno de su sangre, lleno de la placenta que lo cubre, abandonado. Y dice el Señor que no solo lo agarró y le dio vida. El versículo 6 dice que el Señor miró y dijo, sí, vive. Si tú estás hoy día con vida, si yo estoy hoy día con vida acá, es porque Dios hoy día dijo, sí, vive. Porque la palabra dice, ni solo de pan majadito que perío locro vivirá el hombre, sino de qué, de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que si tú estás con vida hoy es porque Dios dijo, sí, vive. Nosotros vemos acá, el Señor habla, versículo 8, que entró en pacto con nosotros. Nos lavó nuestra sangre y nos ungió con aceite. ¿Qué significa eso? El Señor dice, nos lavó, por su sangre nos perdonó. Y más que eso, nos puso aceite. ¿Qué simboliza el aceite en la Biblia? El Espíritu Santo. Nos dio el Espíritu Santo. Y más, dice que nos prosperó,
nos dio bien, puso oro, nos dio plata, nos dio vestido, nos dio buen alimento, dice el versículo 13. Pero después dice que esa persona se olvidaron y se apartaron de los caminos del Señor. Pero la aplicación que quiero que tú veas, vaya al versículo 32. Dice, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a ajenos. A todas las rameras le dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presente para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente. Versículo 41 dice, y así haré que dejes de ser ramera y que ceses de prodigiar tus dones. Entonces, hermano, ¿qué es lo que dice la palabra acá? Dice el Señor que cuando nosotros tenemos dones, por si acaso no es decir Alejandra tiene un gran don, don Daniel, no se refiere a ese don, se refiere a don que Dios nos da. Nosotros vemos en la Biblia, dice que todos recibieron dones. En la parábola dice uno recibió 1, el otro 5, el otro 10, pero ninguno quedó sin dones. Entonces cada uno de ustedes tiene un don. Pero la palabra dice que cuando nosotros prodigiamos, o sea, no usamos nuestro don, o como dice en el versículo 34, cuando nosotros agarramos nuestro don y lo regalamos y no lo usamos, dice la palabra que nosotros somos igualito a una ramera. Dios está hablando en esa palabra, que si tú tienes un don y no lo usas, que el día del juicio te va a juzgar como si fuera una ramera. Y mire lo que habla el versículo 49. Nosotros siempre pensamos, claro, el juicio sobre Sodoma y Gomorra fue porque había mucho homosexual, fue porque había mucha maldad. Y está bien, porque así dice la palabra, que también fue por eso. Pero en ese pasaje se refiere al juicio sobre Sodoma y Gomorra debido a otra cosa. Aquí dice versículo 49, y aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, repita conmigo, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Y el cuarto dice, no fortaleció la mano del afligido y del... Pero yo le pregunto, ¿cuánto tiempo pasaron leyendo el libro de la vida? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo pasaron en intimidad con Dios, orando en la presencia de Dios? Entonces, como le digo, hermano, si tú dejas de hacer lo principal y estás haciendo la ociosidad, a la palabra de Dios dice que el juicio es el mismo que hubo sobre Sodoma y Gomorra. Y Satanás hoy día, en los tiempos actuales, inundó la sociedad de ociosidad. Inundó. Mi padre vino hace poco acá y miró a mi hijo jugando en el celular y dijo, está grave la nueva generación, porque en mi generación, cuando tenía 12 años, nos sentábamos con los adultos a tomar mate, que era costumbre en sur de Brasil, o aquí el poro, ¿no? A charlar, a escuchar, a aprender. Y hoy día no, los pelados solo se sienten y quieren estar involucrados en su mundo. Abundancia de ociosidad. Satanás quiere inundarnos con eso. Pero lo más interesante, más adelante del versículo 60 hasta el final, habla que Dios establecería un pacto con nosotros. Un pacto siempre eterno. Después tú lo puedes leer todo el capítulo porque es muy profundo. Y nosotros, debido a toda esa ociosidad que hay, nos olvidamos, como dice la palabra en Apocalipsis. El Señor habla de personas que han sido fiel, personas que habían trabajado arduamente, pero el Señor dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Nosotros recién hemos tomado la Santa Cena y el Señor dice, esa cosa, cuando usted comparte el pan y el vino, la Santa Cena, hace memoria de Él. Y dice, y la muerte del Señor, que dice, anunciáis hasta que Él venga. Muchos de nosotros solo estamos compartiendo el pan y el vino y nos estamos olvidando de anunciar la venida del Señor. Y nosotros podemos ver en Apocalipsis, habla de dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Si usted se acuerda en su propia vida, ¿qué es lo que pasó contigo cuando recién aceptaste al Señor? Antes había un vacío en tu corazón, ¿sí o no? Cuando el Señor vino, llenó su vacío, le puso alegría, le puso gozo. Y uno llega, uno no conoce todavía la palabra, pero a todo el mundo que uno llega, uno dice, mira, tú tienes que conocer al Señor, tú tienes que conocer al Señor. Tú necesitas recibir eso que yo tengo. Eso es a lo principio. Pero después muchas veces van pasando los años y nosotros nos tornamos cristiano triple S, salvo, sentado y satisfecho. Yo tengo mi salvación y todo lo demás que me importa. Nosotros vemos en la Biblia que el anticristo él viene a quitar el sacrificio. Cuando tú tienes que dejar tu comodidad para salir a hablar del Señor, es un sacrificio. Tienes que dejar lo que es bueno y fácil para hacer a veces algo que es más difícil. Pero dice la palabra que Satanás viene y quiere quitar el continuo sacrificio. Yo me acuerdo cuando, antes de que mi hija naciera, que supe que iba a ser hija, me puse a buscar en la palabra. Yo deseaba poner un primer nombre, un nombre común, que al final no salió tan común porque mi suegro descubrió que había el derivado de Charlize en femenino. Y de ahí quedó Charlie, tiene que ser, y al final nos agradó también, y vimos que era del Señor y tiene su tocaya, Charlize, ¿no? Pero yo quería ponerle según nombre algo de la Biblia, yo quería buscar algo que fuera significativo, algo que fuera profundo. Y yo empecé a buscar y llegué a Ezequiel, capítulo 23, lo busqué al final de la Biblia, cuando habla del significado de los nombres, pero encontré el nombre Aholiba. Y ese nombre significa mi tabernáculo en Elia. Yo dije, wow, es el segundo nombre que quiero poner a mi hija. Wow, el tabernáculo de Dios en Elia. Y yo dije, impresionante, fui al capítulo 23 y quería leer la historia de esa mujer que se llamaba Aholiba, que significaba su nombre, mi tabernáculo en Elia. Y cuando llegué ahí me quedé muy triste de conocer la historia. Y después tú la puedes leer. Aquí también habla de dos mujeres, versículo 4. La mayor se llamaba Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías. ¿De quién eran? Eran del Señor. Eran referencia al pueblo de Dios. Cuando habla de Aholiba, él está hablando de Jerusalén. El Señor está dando una parábola acerca de su propio pueblo. Amén. Entonces, Aholiba, que significaba mi tabernáculo en ella, se refería a quién? Al pueblo de Dios, que hoy día sería los cristianos, que hoy día seríamos nosotros. Pero la palabra dice, cuando tú sigues leyendo, dice, empezaron a cometer fornicación, se prostituyeron con ellos y empezaron a derrochar sus dones. Hoy día se aplica a nosotros. Hoy día nosotros podemos ver que Dios hizo lo mismo que habla en la primera parte de Ezequiel 16. Él murió por nosotros, Él nos sacó de la muerte, Él nos limpió, Él nos llenó de unción. Pero simplemente muchos de nosotros nos olvidamos
de que tenemos una función acá, una función muy importante a cumplir acá. Yo me acuerdo aquí en Ezequiel capítulo 37. En Ezequiel 37, y es un pasaje que yo he predicado muchas veces. Habla de un valle de hueso seco. Este pasaje yo prediqué muchas veces diciendo al pueblo: tú estás rodeado de hueso seco y Dios quiere usarte. Dios quiere usarte para que tú revivas esos huesos. Pero cierto día llegué y después de leer muchas veces yo entendí que este pasaje que habla el Señor acá en el valle de hueso seco no se refiere al pueblo mundano. Mira a quién se refiere, mira el versículo 11. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Son quién? La casa de Israel. Hoy día se refiere, si fuéramos a traducir la palabra hoy día al pie de la letra, si Dios fuera a dar esta profecía hoy día, Dios iba a decir: todos estos huesos son los cristianos. Esa sería la palabra hoy día. Ahora mire lo que hace el Señor. Entonces la aplicación número 1, nosotros vemos que esta palabra no es para los mundanos. Esa palabra es para nosotros. Yo me acuerdo, una vez yo estaba de ida al campo, yo estaba un chofer y junto con él fue un amigo que era cristiano. Yo puedo decir que es bien cristiano, pero yo lo había conocido una sola vez. Y es un tipo que tiene su cabello todo rastafari, dice, ¿no? Lo que peinan como los hippies, ¿no? Y su barba de hippie, y escucha puro música de rock, y bueno, rock cristiano, pero de los rock pesado. Y yo cuando lo miré me dijeron: ese tipo es cristiano. Y lo vi porque todo el tiempo quería predicar del Señor. Yo le dije: ajá, le dije. Dice que es cristiano, pero no se ve ningún cambio de vida en él. Y él me dijo: Dios me puso que yo me vivo así porque yo tengo un ministerio. Yo tengo un ministerio de predicar a los hippies, a los viajeros, a los ambulantes. Y yo me dije, bueno, y en mi pensamiento, ¿no? Bueno, debía peluquearse bien y como muchos ven a veces poner una corbata. Y esa fue la primera vez que lo vi. En mi corazón y mi mente lo critiqué. La segunda vez que lo vi, yo estaba de ida al campo y entramos a esa camioneta y yo vi que yo estaba adelante y él atrás, y él empezó a moverse de un lado al otro. Yo empecé a pensar: qué tipo más inquieto, le dije, no para de moverse. Pero fue un poquito más allá, aún no habíamos salido de la ciudad. Eso sucedió hace más de 3 años. Y él de repente se viene adelante, pone su codo en el sillón delantero de la camioneta y mira al chofer y dice: oye, ¿tú has escuchado hablar de Jesús? Y empezó a predicarle. Y ahí el Señor habló conmigo. Yo estaba ahí y sinceramente yo no había ni pensado en el camino a hablarle del Señor. Si Dios me hubiera mandado un trueno: Daniel, tú tienes que hablar del Señor. Bueno, Señor, está bien. Pero cuando él empezó a hablar y a hablar con autoridad, el Señor me habló a mí y me dijo: ¿y tú, ahí callado, por qué tú no le hablaste? Y aquel día el Señor habló fuerte conmigo. Y yo llegué a mi casa y lo único que podía hacer era llorar. Y aún estando allá en el campo, cuando me apartaba, el Señor hablando conmigo. Después de aquel día, cada día que entro a un taxi, lo primero digo: wow, caliente o frío o mucho viento, para entronar una charla con el taxista. Y después sí o sí ya empiezo a hablarle del Señor, aunque sea 2 minutos.
porque el Señor me dijo, tú tienes que hablar. Y nosotros vemos acá en el capítulo 37, la aplicación número 2, Dios quiere usarte. Amén. Mire al que está a su lado, le doy autoridad para que lo apunte, pero solo ahora, no después. Dígale, Dios quiere usarte. Aquí lo interesante, quiero llamar a Robertito que venga acá. Siempre lo pongo en jaque. Mire lo interesante acá, que el Señor le llama al profeta. Agarre aquí, por favor. El Señor le llama al profeta, digamos que Roberto es un gran profeta. Y creo que él será un gran hombre de Dios, amén. Lo mira y dice, y le pregunta el versículo 2, dice, y me hizo pasar cerca de él por todo en derredor, y aquí quedaron muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto seco en gran manera los huesos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y él dijo, Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces mire, en este pasaje, Dios podía haber mirado a Ezequiel